Bienvenidos una vez más, o bienvenidos sean los que nos visitan por primera vez, a este su canal predilecto de chismecitos del corazón y el fascinante mundo del espectáculo turco. Ay, no se imaginan la emoción que siento de estar aquí con ustedes hoy. Espero de todo corazón que estén disfrutando de un día absolutamente espectacular. Y si eres nuevo en esta gran familia, recibe nuestra más cálida bienvenida. Te invito a que te suscribas de inmediato, y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras jugosas actualizaciones. Subimos contenido fresquito, casi recién salidito del horno, todos los días, así que siempre tendrás algo nuevo que descubrir. Hoy, mis amores, tenemos un notición, un bombazo atómico, de esos que hacen temblar los cimientos del mismísimo fandom. Agárrense fuerte porque lo que les voy a revelar hoy involucra a dos de las figuras más queridas, admiradas y codiciadas, de la televisión turca, los inigualables Can Yaman y la radiante Demet Özdemir. Sí, lo escucharon perfectamente. Después de años de intensas especulaciones, rumores que iban y venían, y de millones, de fans clamando a los cuatro vientos por su glorioso regreso a la pantalla juntos, parece ser que el universo entero, o al menos las visionarias productoras de televisión, por fin han escuchado nuestras fervientes plegarias. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, quiero pedirles un favor pequeñito, un favor rapidito. Si les encanta este tipo de contenido, si son adictos a las noticias del corazón, si las telenovelas turcas les roban el sueño, y si todo lo que tenga que ver con sus actores favoritos los hace vibrar, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis, mis amores. Y así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras explosivas novedades. Además, denle un buen like, un like gigante a este vídeo si están tan emocionados como yo por esta noticia. Demuéstrenme ese amor. Y ahora sí, vamos al grano. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir se catapultaron a la fama mundial, convirtiéndose en un auténtico fenómeno, gracias a su química explosiva casi incandescente, en la inolvidable serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos y amamos en Latinoamérica y España. La serie fue un éxito rotundo, arrollador, traspasando fronteras y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Sanem y Can, sus entrañables personajes, se quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva, consagrándose como una de las parejas más icónicas y adoradas de la historia de la televisión. Sin embargo, después del emotivo final de Erkencikus, cada uno decidió seguir su propio camino profesional. El carismático Can Yaman hizo las maletas y se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series y películas, todas un éxito, consolidando así su brillante carrera internacional y conquistando al público italiano. Demet Özdemir, por su parte, ha permanecido fiel a Turquía, protagonizando exitosas telenovelas y películas que la han mantenido en la cima de la popularidad, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Durante todos estos años, los fieles fans no han cesado ni un instante de soñar con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Se han creado campañas masivas en redes sociales, se han enviado peticiones formales a las productoras, e incluso se han escrito fanfics detalladísimos, verdaderas obras de arte, imaginando nuevos y emocionantes proyectos protagonizados por Can y Demet. La pregunta que resonaba en el aire, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿volveremos a ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Volverá a florecer ese amor en la pantalla? Pues bien, después de una larga y angustiosa espera, después de mucha incertidumbre y rumores contradictorios, por fin puedo confirmarles la noticia que todos estábamos esperando, sí. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos. Y no se trata de un simple rumor sin fundamento, ni de una mera especulación sin base. Tengo información fidedigna e información confirmada al 100%, proveniente de fuentes cercanas a ambos actores y a la productora encargada del proyecto. Así que prepárense para la emoción. ¿Quieren conocer todos los detalles jugosos? ¿Quieren saber de qué se trata este nuevo proyecto? Prepárense para la explosión. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarán una nueva serie de televisión, una producción ambiciosa y llena de sorpresas, que se estrenará, redoble de tambores por favor, en marzo de 2025. Sí, lo sé, falta un poco, la espera será larga, pero créanme cuando les digo que valdrá la pena cada segundo. Se los aseguro con el corazón. La serie, cuyo título aún se mantiene en absoluto secreto, un secreto muy bien guardado, será una comedia romántica, obviamente, pero con un toque diferente, un giro inesperado. Según me han contado mis fuentes, la historia será más madura y sofisticada que la de Erkencikus.
Los personajes serán más complejos con motivaciones más profundas y tendrán que enfrentarse a desafíos más realistas, más cercanos a la vida cotidiana. No será el típico cuento de hadas, sino una historia con la que el público se pueda identificar. La trama principal girará en torno a dos personas que se conocen por casualidad, un encuentro fortuito que cambiará sus vidas para siempre, y que, a pesar de sus marcadas diferencias, de sus personalidades opuestas, y de los numerosos obstáculos que se interponen en su camino, se enamoran perdidamente hasta las trancas. Pero como les dije, no será la típica comedia romántica predecible. Habrá giros inesperados en la trama, momentos dramáticos que nos harán soltar una lagrimita, y por supuesto, mucho humor, de ese humor inteligente y chispeante que tanto nos gusta. Lo que sí les puedo adelantar, sin revelar demasiado, es que la química entre Khan y Demet seguirá siendo la misma, o incluso mejor. Los que han tenido la inmensa fortuna de presenciar las primeras pruebas de cámara, aseguran que la conexión entre ellos es innegable, palpable. Parece que el tiempo no ha hecho mella en su química, que siguen teniendo esa chispa mágica, esa chispa divina, que los hizo tan famosos y que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Ahora bien, sé perfectamente que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué han tardado tanto en volver a trabajar juntos. ¿A qué se debe esta larga espera? Bueno, la verdad es que ha habido varios factores que han influido en esta importante decisión. En primer lugar, ambos actores han estado sumamente ocupados con sus respectivos proyectos personales. Can Yaman, como ya les mencioné, ha estado trabajando arduamente en Italia, consolidando su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir ha estado protagonizando varias series y películas en Turquía, demostrando su talento y profesionalismo. En segundo lugar, encontrar el proyecto adecuado no ha sido tarea fácil. Tanto Can como Demet querían asegurarse de que la historia fuera original, interesante, y que les permitiera mostrar su talento actoral en su máxima expresión. No querían simplemente repetir la fórmula exitosa de Erkencikus. Querían hacer algo diferente, algo que sorprendiera al público, que los desafiara como actores, y que les permitiera crecer profesionalmente. Finalmente, las apretadas agendas de ambos actores han sido un factor determinante. Coordinar los tiempos de Can, que reside en Italia, con los de Demet, que vive en Turquía, ha sido un desafío logístico considerable. Sin embargo, después de meses de arduas negociaciones, de reuniones maratónicas, la productora finalmente logró cuadrar las agendas de ambos actores, encontrar un punto en común, y dar luz verde al proyecto. Y gracias a eso, podemos celebrar esta maravillosa noticia. La producción de la serie comenzará en los próximos meses, y se espera que el rodaje se extienda durante varios meses. La serie se grabará principalmente en Estambul, pero también se contemplan otras localizaciones impresionantes de Turquía, para darle un toque aún más mágico y especial a la producción. La productora ha prometido que la serie tendrá una gran calidad de producción, que se invertirán recursos importantes, y que contará con un equipo técnico y artístico de primer nivel, de lo mejorcito del mercado. Además de los protagonistas estelares, Can Yaman y Demet Özdemir, la serie contará con un elenco de actores muy talentosos y reconocidos en Turquía. La productora aún no ha revelado los nombres de los demás actores, pero ha prometido que habrá sorpresas agradables, caras nuevas y algunos rostros conocidos que seguramente nos encantarán. Así que manténganse atentos. La noticia de la nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir ha causado un verdadero terremoto en las redes sociales. Los fans de ambos actores han expresado su inmensa alegría y emoción por este nuevo proyecto. Se han creado hashtags ingeniosos, se han compartido mensajes emotivos, y se han organizado eventos virtuales para celebrar la noticia por todo lo alto. La fiebre Candem está más viva que nunca. La expectación es máxima, casi palpable. Todos están ansiosos por ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla, para revivir esa magia, esa química inigualable. Y yo también, no se imaginan cuánto. Estoy segura de que esta nueva serie será un éxito rotundo, que superará todas las expectativas, y que volverá a conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Prepárense para un fenómeno global. Ahora bien, esta no es la única noticia que tengo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Agárrense, que aquí viene otra bomba. También se rumorea con insistencia que ambos actores están planeando hacer una película juntos. Sí, lo escucharon bien. Una película. Un largometraje para la pantalla grande. Según me han contado mis fuentes confidenciales,
la película sería una comedia romántica por supuesto, pero con un tono o más ligero y divertido que la serie. La historia giraría en torno a dos amigos de la infancia, dos almas gemelas, que se reencuentran después de muchos años, y que al verse de nuevo, se dan cuenta de que sienten algo más que amistad el uno por el otro. Un amor que florece con el paso del tiempo. La película aún se encuentra en fase de desarrollo, en las primeras etapas de planificación, y no hay muchos detalles al respecto. Sin embargo, se espera que la producción comience el próximo año, si todo sale según lo previsto, y que la película se estrene en los cines en 2026. Una cita que no nos podemos perder. Si la película se hace realidad, sería el reencuentro definitivo, el regreso triunfal, de Can Yaman y de Demet Özdemir en la pantalla grande. Y estoy segura de que sería un éxito de taquilla arrollador, un auténtico blockbuster. Las entradas se agotarían en cuestión de horas. Así que, mis queridos amigos, prepárense para un 2025 y un 2026 llenos de Can Yaman y de Demet Özdemir. Será un festín para los fans de esta pareja icónica. Un verdadero regalo para nuestros corazones. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba, una noticia explosiva. Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una nueva serie de televisión que se estrenará en marzo de 2025. Además, también se rumorea que ambos actores están planeando hacer una película juntos. La expectación es máxima, el ambiente está cargado de emoción, y los fans de todo el mundo están ansiosos por verlos juntos de nuevo en la pantalla. La Candem manía está a punto de desatarse. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Yo me he divertido muchísimo contándoles esta noticia. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Me ayudan muchísimo. También pueden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Seguro que les encantará la noticia. Compártanla con todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Besos y abrazos para todos. Y que viva Candem.